de manera especial por los laicos con los cuales empecé la obra que Dios quiso que tuviera en las manos y la continuara. Entonces, teniendo presente a todos, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, también seminaristas que desean continuar, los que no desean continuar los dejamos de parte. No están aquí esos, no, pero por todos, los de México, los que están también lejos de nosotros físicamente, pero espiritualmente están con nosotros, los de Filipinas, de África, los de Sudamérica, los de Norteamérica. La circunstancia ha querido que estuviéramos bien lejos físicamente, pero presentes espiritualmente. Por todos ofrezcamos a la Santa Misa. Prefiero aquí parado, porque aguanto todavía, que estar ahí al sol. ¡Ay, cómo calienta el sol! Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. Lucas 1, 46, 56. Uso esta traducción un poco diferente de las conocidas por el gran gozo que manifiesta la Virgen al verse mirada con bondad en su pequeñez de servidora. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. Aquí no es humilde esclava, sino una pequeña servidora. Esta misión de servir está en el centro del mensaje bíblico. Ya Isaías lo presenta en 4 capítulos de su libro como el siervo que trae la justicia, 42, 4, que anuncia con eficacia la palabra, Isaías 46, 2, y con luz y como luz de las naciones, Isaías 49, 6. Este profeta nos lo presenta también como servidor sufrido que paga en su cuerpo los pecados de todos los hombres. Isaías 53, 1 al 12. El sacerdocio que hace 60 años me dio a la Iglesia es un servicio de servicio, es un sacerdocio de servicio, sacerdocio ministerial. Fui consagrado para servir. Además del sacerdocio común que todos recibimos en el bautismo, el Señor da a algunos la vocación de servir a los hombres por medio del sacerdocio ministerial, que no es común, no es sino participación del sacerdocio de Cristo. Por esa participación uno no actúa por propia cuenta, no es otro Cristo. Por ser, sino no es otro Cristo, sino que ejerce este servicio en la persona de Cristo. Ahora es importante notar cómo Él ejerció el sacerdocio. En San Mateo leemos: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Mateo 20, 28.
sirviendo y dando la vida. Es así como Cristo ejerció su sacerdocio. A imitación suya, los llamados al sacerdocio debemos querer vivir así, sirviendo y dando la vida. Así entendí mi vocación. Servir a la palabra hasta dar la vida. Por eso inicialmente pensé ir a servir a los africanos, que entonces eran los más pobres del mundo, dando la vida por ellos. De esta forma se concebía la vida misionera: ir, ayudar y morir en la misión. Ir a la misión entre pueblos desconocidos, aprendiendo nuevos idiomas, mentalidades, sobre todo dejar la propia familia, las costumbres de toda su vida. Cuesta mucho, pero cuanto más grande es ese sacrificio que se acepta con amor, tanto más fuerte es la presencia de aquel que llena la vida. Mi sueño era ir a servir en el continente africano, pero Dios me cambió los rumbos y me trajo aquí a México. ¿Para qué? Para servir en lo que más se necesita, anunciar la palabra, entregar mi vida para el bien de los que Dios pone en mi camino y permanecer hasta que Él quiera. Durante estos 60 años nunca elegí qué hacer y dónde hay que actuar. El misionero divino ha sido mi guía, sin decirme antes hacia dónde yo prefería. Al contrario, siempre me sorprendió y le obedecí. Estuve tres meses en Roma esperando la visa para alguna misión de África y de repente me manda a España. Ahí estuve 3 años, esperando siempre la obediencia para África. Pero me manda a Baja California Sur a sustituir a un misionero que manos asesinas habían acabado con su vida. Llego a la Ciudad de México el primer día de noviembre y el superior provincial me manda a Sahuayo para la formación de un centenar de seminaristas. Al principio me costó mucho batallar con estos jóvenes, pero pronto me aclimaté y me sentí feliz durante 2 años. Y cuanto menos lo esperaba, me llegó la obediencia de ir a la Ciudad de México a iniciar la publicación de la revista Aguiluchos. Ahí estuve trabajando con mucho entusiasmo durante otros 2 años, hasta que llegó otro misionero de Italia que podía sustituirme. Por fin ya podía volar a la deseada misión por la cual me habían mandado a México, Baja California Sur. Un poquito de agua la acepto, ¿sí?
Durante 3 años pude desahogar mi carga apostólica. Nunca olvidaré los primeros 3 meses que pasé en la misión de San Ignacio, Baja California. Fueron de los más bellos de mi vida por la respuesta prodigiosa de la gente. El mundo, la ayuda que brindé a los pobres y a los enfermos. Los casi 3 años de apostolado en La Paz fueron densos de trabajo apostólico, de cansancio físico y también de muchas satisfacciones. A los 7 años de estar en México, me tocaron las vacaciones, y así reforzar la salud y ponerme al día con la teología del Concilio Vaticano II que acababa de celebrarse. Pero antes de dejar la misión de La Paz, el superior provincial me comunicó que después de las vacaciones debía ir a la Ciudad de México para hacerme responsable de las revistas y de la animación misional. Esa noticia me quitó materialmente el habla. Estuve 3 días sin poder hablar. Partí para Italia. No faltan las consolaciones. Partí para Italia con esa espinita en el corazón. Para aguantar el dolor, estando en Italia, me escribió el superior dándome el permiso de ir a visitar algunas misiones de África. Permiso que aproveché durante 45 días recogiendo mucho material para la revista Esquila Misional. En Roma participé durante 3 meses en el Centro Internacional de Mundo Mejor. Fueron días de densos e importantes estudios que me sirvieron para el resto de mi vida. De regreso a México empecé a servir con generosidad y amor en el nuevo apostolado. Fueron 6 años de trabajo bendecido por el Señor. Se levantó la economía de la provincia y aumentaron mucho las vocaciones. Creció la producción de las revistas y libros. Logramos presentar la vida de Monseñor Componi en la televisión, en el programa de los 64,000 pesos. México era un ejemplo de animación misional para los otros países. En 1974 me invitaron a Roma para una reunión de trabajo relativo a la animación misional. Un año después, los hermanos me eligieron para participar al capítulo general que se celebró en Roma. Fue una gran experiencia encontrarme con los otros misioneros, representantes de todas las misiones del instituto. Me tocó construir la nueva sede de la animación misional cerca del Monumento de la Revolución, un edificio de 5 pisos. Después de 6 años de intenso trabajo, ya me tocaban las vacaciones y además mis fuerzas estaban completamente agotadas. Entonces pedí pasar las vacaciones en algunas misiones de Estados Unidos y no regresar a Italia por 3ª vez, de 64, por
invitación ahí al trabajo de animación misional. 65 capítulos. 66 ya no quise regresar por tercera vez a Italia para no parecer un misionero turista. En Estados Unidos estuve en la misión de Pala y de Irwindale, California. Ahí los superiores de Estados Unidos me pidieron con insistencia que me quedara para hacerme cargo de su revista y de la animación misional. Preferí regresar a México por ser un país más necesitado y por conocer mejor el idioma y la idiosincrasia. Aquí di inicio al Centro Componiano de Evangelización. Empecé dando cursos y publicando abundantes materiales de evangelización. Bien pronto los 2 pisos del edificio que había construido un año antes y que habían quedado vacíos, se llenaron de personas hambrientas de la palabra de Dios. Esto alarmó mucho a algunos hermanos y tuve que transferirme a Iztapalapa, donde construí una capilla con una casa de 10 cuartitos. La obra de evangelización fue creciendo. Ya no cabía en el Instituto Componiano. Por eso los superiores me pidieron que renunciara a ese apostolado o que buscara a un obispo que se hiciera responsable. Jamás pasó por mi mente dejar el instituto por el cual había trabajado durante 20 años, pero el Espíritu me exigió aguantar el dolor y elegir la salida. No viendo futuro en Iztapalapa, fui a buscar un obispo cuya diócesis estuviera cerca de la capital. En Cuautitlán encontré al obispo Monseñor Samaniego, el cual aceptó mi plan de trabajo apostólico y me pidió a cambio que me hiciera cargo de la parroquia de San José del Vidrio durante un año. Allí estuvo 1 año y medio, hasta que llegó un sacerdote de Morelia a sustituirme. Mientras tanto, ya habíamos empezado a construir el campo misión y contábamos con algunos cuartos. Allí empecé otra etapa de mi vida. A pesar de nuestra pobreza, pero con mucha confianza en la providencia y mucho entusiasmo de los jóvenes servidores de la palabra, la construcción avanzaba. Este avance me daba optimismo y a veces temor, porque pensaba, si esto fuera fruto de mi soberbia, no me serviría para nada. Por eso rezaba, Señor, si este es fruto de mi soberbia, que se abra la tierra y trague campo misión. Llegó el terremoto del 1985. Campo Misión se sacudió, pero quedó bien parado. Entonces dije, no voy a rezar más así, porque no quiero que por mi culpa vuelva a temblar, causando tanto estrago. Entendí que Campo Misión era seminario para laicos y era de acuerdo a los planes de Dios. La respuesta del Señor me animó más a echarle ganas en la formación de los jóvenes y de los grupos de adultos que entonces se llamaban CEPATLI, servidores de la palabra a tiempo limitado. Contra mi formación preconciliar, tuve que formar juntamente a grupos de mujeres y el de los hombres, porque pensaba, estos vienen de un ambiente mixto y van a ir a evangelizar a un ambiente mixto,
Lo que tengo que hacer es prepararlos para eso. Pero la situación se me complicó cuando algunos de ellos, de estos jóvenes, me preguntaron, ¿y si uno quiere continuar para toda la vida, qué hacer? El obispo me sugirió pensar en una sociedad de vida apostólica. Yo no tenía idea de lo que era esa sociedad. Entonces empecé con un noviciado porque esa era la única experiencia que tenía. Al fin de cada año se hacían votos privados. Después de algunos pocos años pensé, esta forma de vivir no es propia de la sociedad de vida apostólica, sino de un instituto religioso por tener noviciado, votos y vida común. Comuniqué al obispo que habíamos decidido llamar a nuestra comunidad instituto religioso. Se molestó y me dijo, en Roma está asentado como sociedad de vida apostólica. Le dije que no era justo vivir de una manera y llamarnos de otra. Lo tranquilicé diciéndole que yo iba a escribir a Roma, explicando los motivos del cambio. Así lo hice y así quedó por no encontrar dificultad en Roma. Las hermanas ensayaron jubilosos y orgullosas la toca y los hermanos presumían con su sotana y su cruz. Para los estudiantes, para los que estudiaban filosofía y teología, los mandaba con los agustinos en Lomas Verdes, en Naucalpan. Era toda una aventura. Salían temprano en la mañana y a veces se tardaban por el tráfico y por eso les tocaba quedarse fuera del aula, aunque se tratara de un minuto solo de retraso. Después de unos años decidí empezar a dar los estudios en casa. Hablamos con los franciscanos conventuales, invitándolos a participar en el proyecto. Después de un año, con ellos iniciamos las clases de filosofía y teología en Campo Misión. En 1995 se estaba llevando a cabo una visita a los seminarios diocesanos e institutos religiosos de parte de la Santa Sede. Nosotros no estábamos en la lista, por eso por no ser todavía instituto religioso. En lo personal me pareció importante tener esa visita canónica para disipar dudas en el ambiente. Se lo pedí al nuncio y me lo concedió. El 26 de abril de ese mismo año recibí la visita. Este nos ayudó mucho porque causó una carta de grandes elogios de parte de Roma. El número de los religiosos y religiosas continuaba creciendo, también en las publicaciones. Y la revista Inquietud Nueva llegó hasta 500.000 ejemplares. Entonces eran más fervorosos, más generosos y más humildes. También los retiros masivos reunían masas más jóvenes. Iniciamos con 10.000 y llegamos a 100.000 durante 6 años en el Estadio Azteca. Todo contribuyó a aumentar las vocaciones. Llegó el tiempo de dar un paso adelante. Preparé una relación de los dos institutos y lo entregué al obispo de Cuautitlán para que solicitara el consentimiento de la Santa Sede a elevar nuestras comunidades en institutos religiosos.
El 6 de junio de 1997, fiesta del Sagrado Corazón, el obispo de Cuautitlán decretó la erección de los dos institutos como institutos religiosos de derecho diocesano. Con esta identidad jurídica nos sentimos más seguros en el camino que el misionero divino nos había trazado. Las obras de evangelización continuaban creciendo y los misioneros fueron avanzando hasta llegar a los continentes africanos, al continente de África, Asia y Europa. Otro motivo de darles gracias al Señor fue el haber logrado tener una Biblia comentada por algunos miembros de la comunidad, la Biblia misionera. Próximamente tendremos la Biblia traducida desde los textos originales y comentada por los dos institutos. El misionero divino continuó privilegiándonos en nuestro crecimiento hasta ver aprobada los dos institutos como con el derecho pontificio, que llevan la fecha del 22 de febrero de 2008. Todo esto y más me ha concedido el Señor durante estos años de servicio con sacrificio y fidelidad. La manifestación de Dios para con nosotros ha sido grande. Es suficiente pensar en el carisma, evangelizar a los laicos para evangelizar con los laicos. La fuerza de la palabra divina en esta evangelización es siempre actual aquí y en todas partes. De hecho, estamos evangelizando en 17 países donde hay también laicos que evangelizan. Entre todos hay 7 grupos apostólicos reunidos bajo una sola denominación: laicos servidores de la palabra. La palabra de Dios se ha manifestado muy eficaz con los jóvenes, algunos de los cuales descubren su vocación religiosa y misionera. Con la meditación de la palabra de Dios, los dos han sentido la necesidad de orar con la liturgia. Fue por lo que estudiamos la forma de editar en 2 volúmenes el contenido de los 4 tomos de la liturgia de las horas. Es motivo también de acción de gracias por habernos revelado 2 fiestas patronales, Cristo Misionero y la Virgen Magnificat, que no tienen precedentes en las celebraciones litúrgicas. Son muchos los motivos que hoy se me presentan para dar gracias al misionero divino. No es posible enumerarlos todos, pero no puedo dejar de mencionar por rebasar toda mi imaginación. Un motivo especial de agradecimiento es por permitirnos hacer la experiencia que, uniendo la predicación con la oración, resulta un método muy eficaz. Las 5 casas de oración, silencio y paz, que nos ha permitido abrir, nos hacen ver que hay más actividad apostólica en ellas que en ninguna otra casa. Si la palabra de Dios es espada de 2 filos, la oración cura las heridas. Te doy gracias, Señor, por estos 2 institutos religiosos misioneros que has permitido crecer en forma extraordinaria. El Instituto de las Religiosas cuenta con 426 miembros. El Instituto de los Misioneros con 366 miembros, de los cuales, con la ordenación que se tendrá próximamente, seremos 148 los sacerdotes. Por último,
doy gracias al misionero divino por conservarme hasta los 88 años con mente lúcida y entusiasmo juvenil, aunque las piernas no aguantan, pero y permitirme continuar sirviendo a las hijas y a los hijos que me ha dado. A pesar de la miseria de parte de uno, la presencia amorosa y providencial de Dios ha sido tan grande que no puede dejar de recordar sumamente sus favores durante los 60 años de sacerdocio y presentarlos a ustedes para que se unan en mi acción de gracias. Que la Virgen Magnificat continúe ayudándome con su intercesión.